Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 17 de la serie La reencarnación, ley universal, continuando en el tema que nos ocupa sobre el sexo. Como bien sabéis, en el Congreso se aprobó recientemente la ley trans y de garantía de los derechos LGTBI, que permite que cualquier persona pueda realizar un cambio de nombre y sexo en el registro civil sin ningún requisito a partir de los 16 años. El texto elimina los requisitos necesarios hasta ahora, como la existencia de un diagnóstico médico que acreditase una disforia de género y tratamiento hormonal durante al menos 2 años. Lo que hay que tener muy en cuenta es que después de dar este primer paso, el siguiente será la operación de cambio de sexo, y aunque después de la operación casi generalmente todos dicen sentirse realizados y felices, su cambio es tan solo físico, porque a nivel espiritual su espíritu sigue teniendo igualmente la misma deuda kármica que vino a saldar, y desgraciadamente él o ella no lo conseguirán, perdiendo así una nueva y valiosa oportunidad. Lo mismo ocurre con las personas que se operan por capricho para modelar su cuerpo, pasando por los quirófanos para someterse a costosas intervenciones, exponiendo su integridad física. También habrán de repetir la experiencia en otros cuerpos hasta que acepten que no hay equivocación por parte de Dios ni de la naturaleza, sino por la prueba redentora por la que ha de pasar su espíritu para aprender y evolucionar. Pues no olvidemos que a veces los prejuicios o el odio que se tenga hacia la raza, religión, el sexo, etc., es el camino más corto para sumergir a nuestro espíritu en aquello que desprecia. Casos conocidos como el desaparecido Michael Jackson, el rey del pop, que renegaba de su raza, sometiéndose a varias cirugías de nariz y operaciones de piel para cambiar su color, al igual que su hermana La Toya, que siguió su mismo camino. Otros osaron en quitar y poner piezas tratando de esculpir un cuerpo perfecto como lo hiciera la cantante y actriz Cher. Entre implantes, botox y cirugías, muchas personas de nuestra sociedad intentan cambiar la apariencia física, pero la que verdaderamente importa solo podrán cambiarla con su actitud y aceptación de los procesos regenerativos de su espíritu, luchando contra las lacras y delitos kármicos que le encadenan a vidas pasadas. Como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Echemos una mirada a la historia como referencia y descubriremos que la homosexualidad, al igual que otras prácticas sexuales, aparece en todas las culturas, en ambos sexos y en cualquier nivel social. La homosexualidad era muy común en los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento, respaldada y fomentada a su vez por los cultos idolátricos a la madre naturaleza y de la fertilidad que se practicaban en esos tiempos. En dichos cultos estaba incorporado todo tipo de prostitución sacerdotal, tanto heterosexual como homosexual, así como otras perversiones sexuales, el bestialismo y la zoofilia. Por ejemplo, en la antigua Grecia fue considerado normal que un muchacho, entre la pubertad y el crecimiento de la barba, fuera el amante de un hombre mayor, el cual se ocupaba de la educación política, social, científica y moral del amado. Pero se consideraba más extraño que dos hombres adultos mantuvieran una relación amorosa, aunque existen excepciones, como en la relación entre Aquiles y Patroclo, y entre Alejandro Magno y Hefestión, cuya historia es narrada por Plutarco en su obra Vidas Paralelas. Platón, en su diálogo El Simposium, más conocido como El Banquete, lo consideraba como una de las obras más grandes del mundo en cuanto al amor,
pero es claro que se ocupa del amor antinatural y no del natural. El batallón sagrado de Tebas, formado por 150 parejas, se considera como el primer ejemplo de cómo se fomentaban las relaciones homosexuales en la antigua Grecia, para impulsar su espíritu combativo. Los soldados luchaban en parejas hasta la muerte por proteger a su amado, y si éste moría, luchaban por venganza. De esa manera, los ejércitos eran mucho más efectivos. En la antigua Roma era bastante común que los romanos se rodearan de jóvenes esclavos con los que satisfacían sus apetencias sexuales. Recordemos ahora la conversación en la escena de la película de Stanley Kubrick, Espartaco, de 1960, entre el general romano, interpretado por Laurence Olivier, y el joven esclavo Antonino, interpretado por Tony Curtis. Mientras bañaba a su amo, éste le dice: «A mí me gustan tanto las ostras como los caracoles», haciendo alusión a su tendencia bisexual. Las esposas debían de soportar con dignidad que sus maridos mantuvieran relaciones con otros hombres, incluso con prostitutos. En estas relaciones, el varón, que era respetable, siempre debía de adoptar un papel activo, quedando el rol pasivo para los esclavos y adolescentes. Por el contrario, si era el señor el que adoptaba la actitud pasiva, era un estigma social, que lo desacreditaba, siendo motivo de escándalo. Séneca lo resume de este modo: «La pasividad sexual es un crimen para el hombre libre. La pasividad sexual, y lo repito, es un crimen para el hombre libre, una obligación para el esclavo y un servicio para todo liberado». Veamos ahora unos claros ejemplos de estas relaciones. El emperador Adriano, tan enamorado estaba de Antinoo, que tras su muerte quiso que el joven fuera deidificado y se le rindiera culto. También a Julio César, el gran genio militar y creador del Imperio Romano, se le tachaba de bisexual, pues aparte de las múltiples conquistas de mujeres, siempre se le tuvo muy en cuenta la visita que le hizo al rey Nicomedes de Bitinia, famoso por sodomizar a cuantos jóvenes le visitaban, ganándose el apodo por parte de sus enemigos, que intentaban manchar su reputación de la reina de Bitinia. Hecho que César siempre desmintió. Cayo Escribonio Curión, político y orador, le llamó en un discurso vir omnium mulierum et mulier omnium virorum, marido de todas las mujeres y mujer de todos los hombres. Marco Antonio y Octavio, después conocido como Augusto César, tenían amantes masculinos. 14 de los 15 primeros emperadores romanos practicaban la homosexualidad, como recoge el historiador Gayo Suetonio Tranquilo en su obra La vida de los 12 Césares. Otro personaje que citaremos es el emperador Nerón, quien había hecho castrar a un muchacho llamado Esporo, casándose con él con una ceremonia matrimonial, y después lo llevó a su palacio en procesión y allí vivió con él como su esposa. Calígula fue la perversión personificada y mantuvo relaciones incestuosas con sus hermanas, a la par que tenía relaciones homosexuales con su cuñado Marco Emilio Lépido, el marido de su hermana Drusila, entre otros muchos. También otros emperadores posteriores, como Trajano, el español Adriano y Heliogábalo. También en la literatura quedó la huella de las relaciones homosexuales en Roma. Veamos como ejemplo las Metamorfosis de Ovidio, los poemas satíricos de Cayo Valerio Cátulo, también el poeta hispano-romano Marco Valerio Marcial defendía el amor hacia los jóvenes efebos, y Petronio en su novela El Satiricón, donde narra las desventuras del narrador Encolpio y su amante Gitón.
En el imperio azteca algunas tribus permitían que ciertos hombres se disfrazaran y asumieran el papel de mujer para mantener relaciones con los soldados victoriosos. También se cree que en el imperio inca la homosexualidad era tolerada. Se cuestiona una relación homosexual entre Moctezuma y Hernán Cortés. Constancia quedó en la historia del apasionado amor entre Ricardo Corazón de León, Ricardo I, rey guerrero y cruzado de Inglaterra, con Felipe, rey de Francia, el mantenido entre Eduardo II con su favorito Pierre Gaveston y tras la muerte de este con Hugo el Despenser. Ana de Inglaterra, la última reina de los Estuardo, mantuvo una relación de casi 50 años con Lady Sarah Jennings. Enrique III, rey de Francia, lleva una vida escandalosa al no ocultar su homosexualidad y rodearse de una corte de mignons, hermosos, por sus vestimentas afeminadas e impúdicas. Además, era muy frecuente las relaciones sexuales entre jóvenes, aprendices, monjes o criados, quizá gracias a una certera promiscuidad marcada por las dificultades de acceder a las mujeres antes del matrimonio. Cuando la reforma protestante se hace patente al filo de los siglos XVI y XVII, Martín Lutero no falta en acusar al clero católico de caer en la sodomía, en su advertencia a los queridos alemanes, publicada en 1531. La sospecha de homosexualidad es empleada para desacreditar a sus oponentes, a imagen y semejanza de los cátaros o de los templarios, que fueron objeto de las mismas acusaciones siglos atrás, así como el Papa Bonifacio VIII, a quien el rey Felipe IV, el Hermoso de Francia, hizo pasar por hereje y sodomita. En la antigua India, el contacto físico con mujeres era considerado normal y saludable. Las familias ricas solían elegir a una o más compañeras para sus hijas entre las jóvenes de las clases más humildes. Estas muchachas eran llamadas saki. Cuando una joven noble se casaba, la saki se convertía en coesposa del marido y la asistía en los rituales eróticos. En Papúa Nueva Guinea, la tribu de los Sambia practicaban rituales homosexuales para adquirir su poder y energía como medio de desarrollo y convertirse en poderosos guerreros a base de tomas de semen. Los adultos inseminaban a los niños por vía anal y felaciones, pues para ellos es igual que los primeros meses de vida cuando las madres amamantaban a sus hijos. Estos son separados de sus madres a la edad de 7 u 8 años, viviendo en casas de licenciatura hasta cumplir los 15, pasando entonces de ser inseminados a inseminadores. Otros vecinos, los Etoro, piensan que los niños nacen sin semen y que por tanto los adultos deben suministrárselo. Al ser un bien preciado, para no malgastarlo, las relaciones sexuales con mujeres solo son para procrear y están limitadas a determinados días del año. En Centroamérica, en las islas del Caribe y Norteamérica, los homosexuales eran considerados como seres especiales, mágicos, dotados de poderes sobrenaturales, cuya presencia era augurio de buena suerte. Según las leyes y creencias de los aborígenes ecuatorianos, para ser chamán de una tribu era necesario ser homosexual, lo cual implicaba sabiduría, la representación de lo masculino y de lo femenino en un solo ser. En la isla caribeña de Carriacú, cuando los maridos emigran para buscar trabajo, las mujeres se acuestan con chicas jóvenes. En el pueblo Azande del norte del Congo, África, sus guerreros tomaban habitualmente jóvenes varones entre 17 y 18 años como amantes esposos, que le ayudaban en sus tareas domésticas y a los que adiestraban como guerreros.
En la época dorada del Japón, los samuráis a menudo tenían a la esposa para fines reproductivos, pero sus romances eran protagonizados por guerreros jóvenes que los seguían no solo al campo de batalla, sino también a la cama. Tokugawa, uno de los más grandes generales nipones, tenía como amante a un joven aristócrata, y las hazañas de este héroe aún figuran en la agitada historia del imperio del sol naciente. En Andaluz, territorios andaluces bajo la cultura árabe, los placeres homosexuales eran permitidos y vistos con indulgencia entre los intelectuales y la élite política y social, aunque el Corán y los primeros escritos religiosos del Islam sostenían actitudes moderadamente negativas. Evidencia de ello eran los harenes masculinos que mantenían abiertamente a Abd Rahman III, Al-Hakem II, Ihsan II y Al-Mutamid. También las mujeres de los harenes, cuando estaban un tiempo sin ver a sus amos, mantenían relaciones lésbicas entre ellas. En el siglo XI, el poeta hebreo Yishai ben Marsaul, nacido en Lucerna, Córdoba, es el primero al que se le conocen poemas homosexuales. Juan II y su amante Álvaro de Luna fueron la pareja homosexual más famosa de la España cristiana del medioevo. La ejecución de Álvaro de Luna fue organizada por Isabel de Portugal, la esposa de Juan II, madre de Isabel la Católica. También se le conocen relaciones homosexuales a Napoleón Bonaparte, Felipe de Orleans I, Federico el Grande de Rusia, a los reyes de España, Carlos IV de Borbón y Francisco de Asís, María Fernando de Borbón y Borbón, dos Sicilias, al que apoderaban Doña Paquita, primo y marido de Isabel II. Aparte existe un gran listado de personajes, más que conocidos, que sobresalieron a través de la historia en sus distintas profesiones hasta nuestra actualidad, como fueron Sócrates, Platón, Safo, Aquiles, Patroclo, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, San Agustín, Shakespeare, Oscar Wilde, George Washington, Abraham Lincoln, Hans Christian Andersen, Beethoven, Tchaikovsky, Florence Nightingale, los papas Alejandro VI y Benedicto XI, Julio III, Virginia Woolf y Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, también Thomas Mann, Adolf Hitler, Václav Nijinsky, Rainer Werner Fassbinder, Rudolf Nureyev, García Lorca, Andy Warhol, Frida Kahlo, Terence Moix, Antonio Gala, Pierpaolo Pasolini, Luchino Visconti, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Ian McKellar, Ross Hudson, James Dean, Natalia Bratilova, Billie Jean, Elton John, Freddie Mercury, Ricky Martin, Miguel Bosé, Pedro Almodóvar, Elenia Anaya, Javier Maroto, Fernando Grande Marlaska, Pedro Cerolo, Chabela Vargas, Jesús Vázquez, Sandra Barneda, Jorge Javier Vázquez, Quique Sarasola, Fernando Otero, Oriel Nolis y un larguísimo etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de estos personajes cambiaron de alguna manera en el tiempo el pensamiento de las sociedades, comenzando por su propio entorno, teniendo reconocimiento público, aceptación y la huella dejada en su legado. Pero es necesario aclarar que aunque pasajes de la historia de nuestro mundo estén llenos de grandes personajes homosexuales que destacaron en el campo de la cultura, pintura, música, interpretación, política, etc., por la sensibilidad y delicadeza que estos imprimían a su obra, no quiere decir por esto, como muchos al día de hoy opinan, que para ser un buen artista es básico tener que ser homosexual. Ni tampoco por ser heterosexual se tienen ganadas todas las batallas, demostrando que en ambos campos hay personas excepcionales.
La homosexualidad al día de hoy está perseguida y castigada en más de 70 países, con diferentes grados de penas de prisión, cadena perpetua, incluso pena de muerte, como en Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán, Mauritania, Somalia, Sudán, Yemen. Abundan las teorías que tratan de explicar la homosexualidad por los factores genéticos, educacionales y psicológicos, pero sin resultados positivos que lleven a una feliz conclusión. En los últimos avances de la ciencia para explicar la homosexualidad, ante la falta de respuesta de la genética para justificar la atracción entre personas del mismo sexo, se llama epigenética. El hecho de que la homosexualidad se dé en todas las culturas, persistiendo a lo largo del tiempo, pese a su persecución, ha llevado a los científicos a pensar que hay una causa básica biológica y así lo han publicado los investigadores del National Institute for Mathematical and Biological Synthesis y la Universidad de California en Santa Bárbara, en el estudio The Quarterly Review of Biology, que publica la Universidad de Chicago. El periodista del País, Emilio de Benito Cañizares, lo recoge en un interesante artículo. Diversas aproximaciones la han buscado los científicos en el tamaño y la forma del cerebro o de alguna de sus partes, pero este órgano, pese a su complejidad, es adaptable y sufre cambios en función de los estímulos, por lo que siempre quedaba la duda de si las diferencias eran por causa biológica o ambientales. La revolución genética de la última década y el hecho de que se encontraran bastantes casos de homosexuales, gays o lesbianas en una misma familia llevó a pensar que había causa genética. Pero los estudios hechos con gemelos que comparten ADN y además normalmente la misma educación no han sido concluyentes. Según esta explicación, si un hermano era gay, su hermano idéntico genéticamente debiera también de serlo, pero esto no ha sido así. Una tercera teoría hablaba de la exposición a ciertas hormonas durante el embarazo. La teoría dice que los fetos, en concreto los cerebros masculinos con cromosomas sexuales X y expuestos a menos testosterona de lo normal, resultaban en niños gays y los femeninos XX, expuestos a más testosterona, resultaban en lesbianas. La última explicación surgida, la de la epigenética, recoge que de alguna manera parte de estas dos últimas utiliza la idea de la exposición del cerebro a la testosterona, pero la matiza por la variabilidad de la epigenética de los distintos embriones y se acerca a dar una explicación a la existencia de varias personas homosexuales en la misma familia. La epigenética es el conjunto de interruptores que hacen que unos genes se expresen o no. Imaginemos que cada célula es una unidad de una fábrica de coches. En ella, en cada momento, hará falta algo, desde un utensilio, una proteína, o un deportivo, insulina. Todas las instrucciones de todo lo que se fabrica en la instalación están en un mismo ordenador, el núcleo celular. Si hubiera o no hubiera ningún control, la fábrica se saturaría, llena de utilitarios y deportivos por igual. La epigenética, de alguna manera, es el conjunto de instrucciones que hace que una célula se fabrique en proteínas, y solo en las del páncreas la insulina. En fin, para meditar y para razonar. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 17 de la serie La reencarnación, ley universal.
Como habréis comprobado, la homosexualidad está presente en nuestro mundo desde la noche de los tiempos, y por mucho que ciertos personajes políticos, religiosos, etc., fortalecidos en el poder y autoridad que ejercen, han querido y aún quieren erradicarla de sus países, han topado con un muro de cemento armado, ya que, como bien sabéis, ni es una enfermedad ni una moda, ni el delirio de cuatro locos empeñados en ser lo que no son. El día que sus espíritus maduren y encuentren la explicación lógica del por qué existe la tendencia hacia el mismo sexo, sufrirán por cuánto dolor han causado a sus hermanos, fuesen de la condición que fuesen. Al fin y al cabo, tan seres humanos como lo son ellos, dignos de comprensión y de respeto. Nunca hagas ni desees a nadie lo que no quieras para ti. La frase con la que cerramos el capítulo 17 de la serie La reencarnación, ley universal, pertenece al dramaturgo, novelista, poeta y naturalista alemán Johann Wolfgang van Goethe, la cual dice así: el alma del hombre es como el agua, viene del cielo, se eleva hacia el cielo y vuelve después a la tierra, en un eterno ciclo. Estoy seguro de que he estado aquí tal como estoy ahora 1000 veces antes y espero regresar otras 1000 veces más. Hasta la próxima semana y con un gran abrazo fraterno os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso.